Buenas, mi nombre es Giancarlos Meléndez y hoy vamos a hablar de la segunda forma de la ecuación de Euler, donde para encontrar esta forma debemos hacer la derivada de la función con respecto a x y esto va a ser igual a la derivada con respecto a la parcial con respecto a f, con respecto a x, más la parcial de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, más la parcial de la función con respecto a nuestro y' por la derivada de y' con respecto a x. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vemos que nuestra derivada de la función con respecto a x va a ser igual. Vamos a reorganizar estas notaciones, vamos a pasarlas a primas. Entonces sería la parcial de f con respecto a x más esta partecita aquí, podemos colocarla como y' por la derivada de y con respecto a x más la derivada parcial de f con respecto a y' y esta podemos colocarla como y2', porque ya tenemos un primado aquí. Esta sería nuestra primera ecuación a la que llamaremos asterisco. Entonces vamos a proceder a hacer el despeje de acá, donde tenemos que la derivada con respecto a x de, vemos que tenemos esta, de este lado, sería y' por la parcial de f con respecto a y. De todo esto va a ser igual a lo que teníamos del otro lado, que va a ser y2' por la parcial de la función con respecto a y' más y' derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y'. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos multiplicándole aquí. Entonces este sería nuestro 2 asterisco. Entonces tenemos que nuestra derivada con respecto a x va a ser igual, esto lo tenemos igual, va a ser y' por la parcial con respecto a y' de nuestra derivada de la función con respecto a x menos la parcial de f con respecto a x menos y', la parcial de f con respecto a y más y' derivada con respecto a x de nuestra parcial de f con respecto a y'. ¿Qué tenemos entonces? Esta partecita aquí nos va a quedar igual y vamos a proceder a realizar la parte que tenemos después del igual, que nos va a quedar que la parcial de nuestra función sobre x con respecto a x menos la parcial de nuestra función con respecto a x menos y' por, entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a agrupar, que va a ser entonces, de aquí voy a sacar factor común y' y me va a quedar que la parcial de f con respecto a y más la derivada con respecto a x de lo que tenemos de este lado, de lo que tenemos multiplicando aquí, que sería la parcial de f con respecto a y'. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora vemos que esta parte nos va a quedar como la parcial de f con respecto a x menos la derivada de nuestra función con respecto a x más la derivada de la función con respecto a x por y'
la parcial con respecto de f de la función con respecto a y', todo esto va a ser igual a 0. De esta parte vamos a ver que vamos a obtener que la parcial de la función con respecto a x menos la derivada con respecto a x de ¿qué? De nuestra función menos y' por la derivada de nuestra función con respecto a y', todo esto va a ser igual a 0. Todo esto salió de acá y esta parte va a ser nuestra segunda forma de la ecuación de Euler. Entonces, esta ecuación, esta segunda forma de la ecuación de Euler se usa cuando no hay dependencia de f con respecto a x. Muchas gracias.